Eccoci, finalmente arrivato a questo appuntamento del 31 maggio. Mi piacerebbe poter salutarvi io ad ognuno, no? Ma facciamo così. Vi chiediamo soprattutto, anzitutto, di verificare di essere sintonizzati sul canale della vostra lingua. Anche gli italiani, perché si parlerà in spagnolo e in italiano. Lo troverete qui sotto nel basso con questa immagine del mondo dove sta scritto interpretazione. Così ognuno sceglie la sua lingua. Mi presento, parlo en español adesso. Soy María Ángeles, vivo en Barcelona, aunque en este momento estoy conectada desde Madrid porque estamos reunidos, un grupo de España que nos hemos precisamente reunido para este momento. Con Ferdinando, que está conectado desde Turín, en Italia, os decimos antes que nada bienvenidos. Bienvenidos en nombre del Centro para el Diálogo con Personas de Convicciones No Religiosas. De hecho, podríamos decir buena madrugada, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque sabemos que para este Zoom mundial estamos conectados de muchas partes del mundo en los diferentes usos horarios. Antes que nada de dar la palabra al moderador y a los ponentes que nos acompañan, en este acto nos gustaría presentar brevemente la experiencia en cuyo contexto ha nacido el programa de hoy. Se trata de una experiencia de diálogo entre personas de diferentes creencias religiosas y no religiosas del movimiento de los focolares. El movimiento de los focolares es una gran familia amplia, diversa, un pueblo nacido del Evangelio, como definió su fundadora, Chiara Lubich, quien lo inició en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial como un impulso de renovación espiritual y social. Hoy el movimiento de los focolares está presente en 182 países y cuenta con miles de miembros que lo siguen y viven su espiritualidad. Su objetivo es contribuir a la construcción de un mundo más unido, en el respeto y la puesta en valor de las diversidades. Para alcanzar este objetivo, pensamos que el diálogo tenemos que vivirlo a todos los niveles, a 360 grados, que es prioritario. Es un diálogo que tiene que esforzarse constantemente por construir puentes y relaciones fraternas entre personas, ciudades y ámbitos culturales. Aunque el movimiento de los focolares nació en la Iglesia Católica, el movimiento está abierto a cristianos de diferentes confesiones, a creyentes de otras religiones y a personas sin una referencia religiosa, que comparten su espíritu y sus objetivos y que permanecen cada uno fieles a su conciencia y a su identidad. A finales de 1970, con la expansión del movimiento de los focolares, la apertura hacia personas sin una fe religiosa, como agnósticos, indiferentes y ateos, madura hasta el punto de dar lugar a un diálogo con una fisonomía propia, ya que la unidad es también respeto profundo por la persona, por su dignidad, su identidad, su cultura, sus necesidades y sus creencias. En este contexto, en 1978 nace el Centro Internacional para el Diálogo con Personas de Convicciones No Religiosas, que ha promovido numerosos congresos y encuentros internacionales con el fin de construir juntos la fraternidad universal. Ferdinando nos cuenta ahora algo más al respecto. Sí, de manera particular, desde hace muchos años hay grupos distribuidos por todo el mundo que se reúnen regularmente, tanto a nivel local como internacional. Algunos de estos encuentros han visto también la participación directa de Chiara Lubich, que ella a menudo quiso encontrar a los amigos sin una fe religiosa del movimiento de los focolares, respondiendo a sus preguntas y dialogando por la fraternidad. Desde siempre, la paz, el tema de hoy, es un tema fuerte. En el año 2004, este fue el argumento que nos hizo encontrar en Castel Gandolfo en un gran encuentro de 3 días, donde estuvo presente también Chiara Lubich, que acompañó los trabajos.
Juntos hemos descubierto que la espiritualidad de la unidad puede renovar profundamente a cada persona, creyente o no, en cada situación y en los diferentes ámbitos económico, social, cultural y político. El legado de Chiara continúa todavía hoy a inspirar a personas y realidades que quieren ser fermento en la sociedad. Un ejemplo, otro ejemplo, las tres web realizado en Italia la primavera del año 2023, donde habló por la paz, donde los medios de comunicación hacían mucho ruido en los vientos de guerra que crecían. Recordamos que fueron deseados fuertemente por Luciano Scheraci, conocido por muchos de nosotros, que nos dejó hace pocos meses, testimoniando hasta el último momento su elección de vivir por el diálogo. En el dramático contexto actual de un mundo herido por las guerras y las divisiones, creemos que podemos ser semillas de esperanza, empezando nosotros mismos. El tema elegido para esta mesa redonda, perdón y paz, quiere ser un paso concreto en esta dirección. Un webinar que ci unisce in tutto il Un mondo. web que nos une en todo el mundo, pero también un compromiso concreto y personal. Muchas de las personas que están conectadas reciben la idea del mes, que precisamente en el mes de junio, que empieza mañana, una afortunada coincidencia, y nos propone un desafío de cada día. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Lo pueden encontrar al final del mes y en otros documentos sobre este diálogo en nuestra página web dialogueforunityfocolar.org. Por lo tanto, muchísimas gracias por su presencia a todos, que enriquece este momento. Y ahora le damos la palabra a Pilar, que nos acompaña y que nos llevará en este tema de esta mesa redonda. Buena jornada a todos. Gracias, María Ángel. Gracias, María Ángel y Ferdinando. Yo hablaré en italiano para facilitar a nuestros compañeros que hacen la traducción. Les explico un poco quiénes son las personas con las cuales hoy haremos el diálogo en este momento de webinar de perdón y de paz. El valor de las elecciones difíciles. Tenemos con nosotros a Rodrigo Mardone, que es profesor de Ciencias Políticas, es chileno, es profesor del Instituto de Ciencias Políticas del Pontificia Universidad Católica de Chile y es también un investigador asociado del Instituto de Milano para la investigación en violencia y democracia. Está graduado en Historia en la misma universidad, tiene también un doctorado y también tiene un doctorado en Ciencias Políticas en la New York University. Él ha enseñado, ha hecho investigaciones y publicaciones en temas como políticas públicas, políticas educativas y también en ciudadanía. Ha desarrollado una línea de investigación muy productiva, digamos así, en la fraternidad política y su vínculo con la actualidad de la democracia y la ciudadanía. También tenemos con nosotros a Manolo Toribio García, que es un experto de historia de España. Él es de España y viene de Jaén, en España, y él ha hecho sus estudios de biografía de historia en la Universidad de Granada. Ha sido profesor en el instituto hasta el año 2019 y es también autor de diferentes trabajos de investigación sobre la Guerra Civil Española. Ha hecho parte de procesos educativos de la Unión Europea sobre la multiculturalidad y ha sido nombrado recientemente miembro de la Academia de las Ciencias y Letras y Artes de Córdoba. Y tenemos también con nosotros a Cristina, que ella está aquí para contarnos su experiencia. Ella está aquí para contarnos una historia de resiliencia, pero también algo de ella que es personal y profesional. Ella ha nacido en una ciudad de la cintura de Turín, en el norte de Italia. En un momento de su vida
ha conocido a Chiara Lubich y sus horizontes se extendieron hasta tener un corazón abierto hacia el mundo unido. Ella ha hecho diferentes trabajos y ha tenido una historia muy interesante de tratar de encontrar su camino profesional. Y después de varias situaciones se inscribió en la Facultad de Medicina con diferentes dificultades, pero con la ayuda de una comunidad suya, ella finalmente se graduó y encontró un trabajo en una ciudad cerca de Turín y se especializó en cirugía y ha trabajado allí hasta que se jubiló. Está casada ya desde hace 40 años con Lucho y tiene 2 hijos, Giovanni y Mariana. Entonces, estos son nuestros invitados. Hoy les explicaré brevemente cómo haremos este momento de diálogo. Las personas que se presentarán solamente hablarán 10 minutos. Será un concentrado de algo que es muy motivador y que nos dará la posibilidad de tener preguntas. Si tienen preguntas, escriban estas preguntas, por favor, en la chat, porque el momento de las preguntas no será con un micrófono abierto, sino que será con preguntas escritas, porque queremos llevar adelante el tiempo en esta hora y media y queremos aprovechar bien el tiempo. Entonces, cada uno de nuestros invitados tendrán 10 minutos. Ustedes pueden empezar a escribir las preguntas cuando lo deseen. Si no quieren que les graben, es muy importante apagar la cámara porque nosotros estamos grabando. Y entonces pueden escribir, pueden hacer preguntas en italiano, en inglés, en español y en portugués. Porque para facilitar las respuestas, si tienen preguntas en otras lenguas, les pedimos si por favor pueden utilizar el traductor para hacer la pregunta en estas lenguas. Y entonces, nada, pienso que ahora todo lo que nos permite comenzar, solamente decir que habrá un momento después de estos 3 momentos donde nuestros invitados se harán preguntas entre ellos, pero esto lo explicaré después. Y después comenzarán las preguntas con las personas que están aquí. Entonces empezaremos con una mirada histórica y le damos la palabra a Manolo Toribio García. Buenas tardes, Manolo. Entonces tienes 10 minutos y te avisaré cuando te faltan 2 minutos para terminar, ¿de acuerdo? De acuerdo. Buenas tardes. Un cordial y doblemente caluroso saludo desde Córdoba, España. Gracias por la presentación y por la invitación para participar en este evento. Desde los orígenes de la humanidad, en la remota prehistoria, los seres humanos han alternado periodos de enfrentamientos bélicos, con toda la barbarie que suponen, con otros de convivencia pacífica. Paz y perdón, guerra y violencia son unas constantes a lo largo de la historia. Las tribus del Homo sapiens cromañón se enfrentaron con los neandertales hasta su práctica extinción. Pero también se mezclaron con ellos en intercambios sexuales que dieron lugar a una nueva especie, el Homo sapiens sapiens. Después, las naciones guerrearon, pero también firmaron tratados y acuerdos. Se cedieron territorios en disputa. Se facilitó el comercio. Se derribaron fronteras e incluso se sellaron alianzas mediante matrimonios de familias reales, para luego volver a la gresca en nuevos combates que terminaron con la erección de muros simbólicos que separan a unos y a otros. El de la ambición, la búsqueda de territorio para construir imperios, la hegemonía mundial, el control de los recursos naturales, tanto fuente de energía como materias primas, la esclavitud de masas humanas, una antigua lacra aún no extinguida del todo, que consideró a los seres humanos como bestias e instrumentos parlantes.
La guerra llegó a ser total en el siglo XX, con 2 conflagraciones mundiales por todos los continentes y por tierra, mar y aire, con armas nuevas, submarinos, tanques, aviación, gases químicos, etc. Y con daños colaterales que afectaron a la población mundial. El mapa de Europa ha ardido ya varias veces. No quedó sangre humana de tanta como se vertió para apagar los incendios. Y la crueldad no tuvo límites, como nos enseña el genocidio de 6 millones de judíos por los nazis, el Holocausto o Shoah. Junto a este triste panorama, hay también semillas de esperanza, como la creación de la Organización de las Naciones Unidas en 1945 para frenar una tercera guerra mundial, si bien no ha podido evitar numerosas guerras locales. Corea, Vietnam, Palestina, Ucrania, Congo, Sudán, Yugoslavia. Es como si el mundo fuese un enorme pantano y necesitara abrir aliviaderos en forma de conflictos locales para dar rienda suelta a la enorme presión de las tensiones acumuladas. Pero el hombre perdona y construye. Un paso adelante, aunque luego vengan 2 hacia atrás. Se combaten las enfermedades. Se fomenta el diálogo incluso entre personas de convicciones muy diferentes. Se crean organismos supranacionales para el desarrollo social y económico. Y se pide perdón, como han hecho algunas metrópolis con sus antiguas colonias, por ejemplo Bélgica u Holanda, o en un mismo país con la población aborigen maltratada, como Australia con la suya. La carrera armamentística no cesa, y esta industria bélica necesita de guerras para que se consuman sus productos y fabricar otros nuevos. Los enfrentamientos geopolíticos y las disputas comerciales arrecian, como vemos ahora mismo entre Estados Unidos y China, o mejor dicho, entre Trump y el resto del mundo, que no se pliega a sus caprichosos designios. Las contiendas son interminables. Más de 80 años después de la Guerra Civil Española, aún se discute sobre una correcta política de reconciliación que supere al olvido y logre que se cicatricen las heridas. Hay guerras que son de casi toda la vida. Están enquistadas y no parecen tener solución. Ni lo que ocurre en Ucrania, Palestina o Congo es de ahora mismo, sino que tiene un amplio recorrido histórico. La Guerra Fría que surgió en la posguerra entre capitalismo y comunismo, entre la Unión Soviética y sus países satélites del Pacto de Varsovia, y entre Estados Unidos y los suyos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, no dio afortunadamente lugar a una guerra abierta, que hubiera conllevado al uso de armamento nuclear, que hubiera sido el apocalipsis. Pero estuvo muy a punto de ser realidad con la crisis de los misiles de Cuba en 1973, y ha cedido paso a una nueva guerra cada vez más caliente entre las grandes potencias. Por ahora circunscrita a la economía, pero también a la amenaza de conquistar territorios. Estados Unidos quiere Groenlandia, Rusia, ya sin guerra, buena parte de Ucrania, y China, Taiwán y otras islas del Pacífico. Una frase se hizo famosa desde la historia antigua con el Imperio Romano. Si vis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepara la guerra. Lo que ocurre hoy en la Unión Europea, cuando sus dirigentes hablan de aumentar el gasto militar y alientan a la población civil a prepararse para la autodefensa. Las guerras no son solo de balas y obuses. Lo que ocurre con la inmigración desde África hacia Europa o desde Centroamérica hacia el coloso norteamericano es otra forma de guerra. Hay que impedir ya que las armadas europeas detengan a cañonazos a los cayucos. Sin embargo, de nuevo la posibilidad del perdón surge. Lo hemos visto en Irlanda del Norte, cuando gracias a los acuerdos del Viernes Santo, Thormond 1998, se trató de poner fin a un largo enfrentamiento entre partidarios de la unión con Gran Bretaña y los partidarios de hacerlo con Irlanda, lo que no ponía fin a los enfrentamientos de protestantes y católicos. Pues la religión también ha sido casi siempre un factor divisorio por la exclusión del otro. O en el País Vasco, donde la ETA renunció al terrorismo, aunque no muestra arrepentimiento, y se dedica a participar en el juego político. Hay por doquier una mayor conciencia solidaria, una necesidad de paz. Manuel Azaña, presidente de la República Española, pidió en 1938, como una conclusión de la guerra que teníamos, paz, piedad, perdón.
Aunque nadie le hizo caso, asumo estas palabras como mías y concluyo esta primera intervención con la paloma que dibujó Picasso como un símbolo esperanzado de paz mundial. Quedo a la espera de lo que quieran preguntarme o surja durante el diálogo. Gracias. Muchísimas gracias, Manolo, también bueno, ha sido muy, muy estimulante, muy provocador. Seguramente todas las personas que están escuchando ya tienen preguntas que haremos en la segunda parte, ¿no? Sobre todo en un momento social y político como el que nos encontramos, hacer esta mirada histórica y abrir preguntas a lo que está ocurriendo. Seguramente será muy interesante escucharte y ver, ¿no?, cómo podemos contribuir a esta paz, a este perdón, a quién hay que perdonar y quién tiene que perdonar. Y aquí habría muchísimas preguntas, así que Manolo, muchísimas gracias. Ahora te daremos la palabra a Rodrigo Mardones, quien nos va a dar una mirada desde la ciencia política. Así que, Rodrigo, tienes 10 minutos. Te avisaré cuando te queden 2 minutos si es necesario. Bueno, muchas gracias, Pilar, y muchas gracias también a María Ángeles y Ferdinando por la invitación a esta reunión, a este webinar. Lo que yo quiero plantear es un poco la relación entre fraternidad y reconciliación, partiendo también fundamentalmente centrado en lo que son la violación de los derechos humanos, que en definitiva constituye una herida en el respeto, en la dignidad humana, en la dignidad de las personas, ¿no? Ese daño en la persona de la víctima, que es en cuerpo y alma, de alguna forma se amplifica por la ignorancia de las circunstancias de las injusticias, ¿no?, y la falta de reconocimiento del sufrimiento de las víctimas. Hay una indiferencia o un rechazo a reconocerlo por parte de otros actores, fundamentalmente los victimarios, a veces el Estado e incluso la sociedad. Y eso se amplifica también en muchos contextos en que el victimario aparece como victorioso, honorable, respetable, ¿no? Y eso se sigue viendo en muchos casos, al menos en América Latina. El daño a la persona, el mal daña, pero digamos que el mal daña también a la persona que lo infringe, al victimario en este caso. Yo quisiera decir que para enfrentar estos temas, digamos, de violaciones a los derechos humanos, hay una concepción dominante de justicia que es la que emerge del liberalismo y que implica derechos, libertades, también respeto a los derechos humanos, que tiene un énfasis en la igualdad ciudadana, en el Estado de Derecho y en el castigo jurídico retributivo, es decir, dar al ofensor lo que se merece, en pos de una rehabilitación o disuasión. Ese paradigma de justicia es sostenido por buena parte de los actores e instituciones en el mundo, por el sistema de Naciones Unidas, por las redes internacionales globales, la prensa, la academia, incluso los activistas de derechos humanos, ¿no? Pero frente a ese paradigma de justicia liberal, en el último tiempo surge la idea de una justicia restaurativa. Y bajo esta justicia restaurativa se puede decir que el crimen rompe primariamente la relación correcta entre estos cuatro actores: victimarios, víctimas, Estado y sociedad, y genera varios tipos de daño. No es una mera violación a la ley, ¿no? Por lo tanto, la justicia, la respuesta al crimen, debe dirigirse a reparar las relaciones y el daño generado. El juicio y el castigo son insuficientes. Las reparaciones deben reconocer el daño, pedir perdón y eventualmente, y pongo énfasis en ese eventualmente, ser perdonado. Ahora, frente a eso, ¿qué sería la reconciliación? La reconciliación consiste precisamente en la restauración de las relaciones correctas. Es un concepto de justicia
una mejora de las relaciones, mejorar las relaciones, y ojo que muchas veces restaurar no sería un concepto adecuado, puesto que antes del quiebre de las relaciones tampoco eran justas. Digamos así, durante la Guerra Civil Española se cometen violaciones a los derechos humanos, pero uno puede preguntarse si después se restaura esta relación correcta, se restaura lo que era antes de la guerra, pero podríamos pensar si esas relaciones antes de la guerra eran las correctas. Entonces, la ética de la reconciliación supone desarrollar un concepto de justicia, ¿no? Esa ética tiene a las religiones, a las tres religiones más numerosas, el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, y también tiene como fuente, ¿no? Estas religiones proponen, ¿no? Por diversas, digamos, fuentes, el Evangelio, por ejemplo, la reconciliación y el perdón. Pero también hay una fuente secular que es justamente esta idea de justicia restaurativa. Ante la ocurrencia de injusticias políticas dentro de un país o entre países, la ética de la reconciliación es un concepto de justicia, de nuevo, que busca restaurar la relación correcta entre estos cuatro actores. La relación correcta se caracteriza por el respeto a los derechos humanos, la adhesión a la democracia, la vigencia del Estado de Derecho, el respeto al derecho internacional, el amplio reconocimiento de la legitimidad de estos valores y el respeto de las virtudes que acompañan a esos valores. Entre esas virtudes se encuentra, por ejemplo, la misericordia, que no es exactamente la capacidad de perdonar, sino más bien de compadecerse del dolor de otros y de comprometerse en acciones que alivien el dolor y el sufrimiento provocado por la ruptura de las relaciones. Ahora, esta justicia, este paradigma de la justicia restaurativa o de la ética de la reconciliación no está exenta de críticas, ¿no? Muchos señalan que no es apta para la política, especialmente la aspiración a una armonía social. Sería de un modo idealista, utópica, impracticable, ¿no? El realismo político diría la reconciliación, frente a la reconciliación que se opone de alguna forma a las dinámicas de poder y conflicto. También hay un escepticismo liberal, ¿no? Que es verdad, se acepta la búsqueda de verdad, se acepta la necesidad de justicia, de derechos, de Estado de Derecho, cierta reciprocidad y confianza, pero otra cosa muy impracticable, diría el liberalismo, sería el arrepentimiento, la sanación, el perdón y la armonía social, ¿no? Ahora, Rodrigo, si puedes hablar un poquitito más un po' più piano per interpreti. Grazie. Gracias. Si me tomo de algunos elementos del Papa Francisco en relación a este tema, primero, que el bien común supone el respeto de la persona humana, ¿no? El bien común requiere la paz social. Segundo, que la verdad es inseparable de la justicia y de la misericordia, y por lo tanto no conduce ni a la impunidad, ni a la impunidad, ni a la venganza. Tampoco se debe olvidar, dice Francisco, cuando se trata de crímenes que son símbolos de la maldad humana, siendo la memoria necesaria para proyectarse al futuro en justicia y fraternidad. Tercero, un tercer elemento que señala el Papa Francisco es que frente a la opresión no se debe renunciar a los derechos ante quien degrada la dignidad humana, debiendo buscarse las formas para quitarle al opresor el poder que no sabe usar. Dice en Fratelli Tutti, quien sufre la injusticia debe defender con fuerzas sus derechos y exigir la reparación. Ahora, yo
como decía Pilar, he estudiado el tema de la fraternidad. Creo firmemente que para que la democracia perdure se necesitan cimientos sólidos, morales, y un fundamento importante es justamente la fraternidad. Una virtud que compele a los ciudadanos, los impulsa a cuidarse mutuamente, pero que está respaldada por instituciones fraternas, instituciones políticas, entre ellas la justicia restaurativa de la que hablaba. Son necesarias, además de la justicia restaurativa, la justicia social, es decir, el avance de la democracia igualitaria como una base mínima para que la sociedad fraternal perdure. Para el Papa Francisco, la justicia social abarca justamente los derechos humanos, la ecología integral, la convivencia pacífica y la liberación de hombres y mujeres de toda forma de exclusión. Scusa Rodrigo, dovresti concludere. Sì, con eso termino, gracias. No, puoi concludere, dico, fai la idea no. finale. Esa era la idea final. Scusa, no volevo interrompere. Ok, grazie. Grazie veramente. Allora, Rodrigo. Gracias realmente. Entonces, Rodrigo nos ha abierto ahora la puerta a pensar con una mirada un poco más global. Antes era una mirada histórica. Ahora estamos hablando de memoria, de perdón, que podría parecer que son cosas opuestas, pero después podríamos preguntar, ¿qué piensas de esto? Y ahora le pasamos la palabra a Cristina, Ci racconterà que ella nos contará ahora su experiencia en el contexto de qué significa para ella hablar de perdón y hablar de paz. Cristina, tienes 10 minutos y te diré cuando te falten 2 minutos. Ok. Un saludo a todos ustedes que están escuchando, también de aquellos que están conectados de otros países más lejanos. Entonces, por motivos unidos a mi emotividad, yo seguiré el texto que he preparado. En la segunda mitad del siglo pasado, durante más de 2 décadas, a partir de finales de los años 60, Italia vivió un trágico periodo de violencia, políticas con masacres, atentados, asesinatos y heridos reivindicados por diferentes siglas que ustedes pueden ver aquí en la diapositiva. Estos ensangrentaron nuestras ciudades con el objetivo de desestabilizar y derribar el orden constituido del Estado. Mi familia, aquí nos pueden ver en una foto de esa época, era una familia sencilla. Mi papá al principio era obrero en una fábrica y después pasó a ser supervisor en una fábrica de piezas para vehículos de una gran industria de un pueblo cercano. Mi madre, ama de casa, completaba su salario con trabajos de puntos que hacía en casa. Nosotras, las 3 hijas, estudiábamos. A pesar de que yo escuchaba casi a diario en la radio y en los periódicos, no había considerado la posibilidad de que el terrorismo pudiera golpearnos. La noche del 31 de enero de 1980, mientras preparaba la maleta para ir a un congreso, sonó el teléfono. Era mi madre. Me dijo sin aliento: ha habido un atentado en la fábrica donde trabaja papá. Deben de haberle herido. Lo han llevado a un hospital de Turín. Ve a ver. ¿Pero a qué hospital? Con un taxi voy a buscar dónde han llevado a mi padre. Y mientras tanto aviso a mis amigas con las que debería haberme ido. Le digo lo que me está pasando.
Es en el segundo hospital donde encuentro mucho movimiento, una concentración de policías. Al policía que me para le digo quién soy y le pregunto si han llevado allí a Carlos Ala, mi padre. Me mira, creo que no sabe qué decirme. Con un gesto de la cabeza me hace seguir adelante. Detrás de un biombo, una camilla, una sábana blanca, una mancha roja. Me doy cuenta de que mi padre ya no está. Descubro su rostro. Es él, lo reconozco. Con un beso le digo, te quiero. Mientras tanto, crece la confusión alrededor y por eso salgo al patio. Hace frío, llueve con mezcla de nieve. Allí se unen a mí poco después mis amigas. Juntas recordamos la palabra de vida de ese mes que nos habíamos comprometido a vivir. Dice, venga a nosotros tu reino. Y juntas pedimos que para papá venga enseguida su reino. Con mi madre y mis hermanas, que mientras tanto llegaron, decidimos volver a casa. Me siento aturdida por lo que ha sucedido. Por la noche me invade la angustia. En mi mente, una sucesión cada vez más rápida hacia atrás en el tiempo de flash, momentos de la vida con mi padre, momentos serenos, pero también momentos de conflicto. Yo era un poco rebelde. Estos recuerdos ahora me duelen profundamente. La muerte ha sido como cerrar un capítulo. Me encuentro impotente, no preparada. Es horrible. Dentro de mí surge una oración. Jesús, tú que sabes lo que es morir, que has pasado por ello y puedes comprenderlo, haz de puente entre papá y mí y yo. Dile que lo comprenda, que yo le quiero. En esa angustia es como si se abriera una puerta. Me encuentro envuelta en un túnel de paz, de luz. Tengo la seguridad de que mi amor por papá pasa por ahí y que al volver, el amor de mi padre me alcanza todavía. Ahora todo está claro. Sé que me comprende. No hace falta dar más explicaciones porque él lo sabe. No sé cuánto tiempo pasa. El dolor vuelve a aparecer, la noche es insomnia. Por la mañana necesito apoyo, de consuelo, de rezar. Voy a la iglesia, hay una misa. Me encuentro recitando el Padre Nuestro y al decir, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ese cómo me interpela, me clava. Es necesario perdonar inmediatamente. Un salto interior. Debo permanecer en la lógica del Evangelio. Mi Padre de la tierra ya no está, pero lo habría vuelto a tener y con él también el Padre del cielo. De lo contrario, los habría perdido a los dos. Con mi familia, en los anuncios fúnebres, que es costumbre publicar en el pueblo y en los pueblos cercanos, en respuesta a expresiones violentas de maldición aparecidas en la prensa que no sentimos nuestras, escribimos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una frase que dijo Jesús cuando iba a morir. Y esto es lo que nos enseñó Carlos Ala. Siguen nuestros nombres. Durante la ceremonia fúnebre, con la comunidad, rezamos también por quien había disparado. A lo largo de los años, he experimentado que el perdón
era antes todo un regalo para mí, que me devolvía la paz, la libertad. También siguieron momentos que no fueron fáciles. Necesitaba comprender cómo se podía matar en nombre de una ideología, solo por estar en tu trabajo, en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Tengo la necesidad de compartir, pero también siento la viva responsabilidad de dar testimonio de un don recibido, un don no solo para mí. Y esto me obstaculiza, choca con las carencias personales y con la timidez. El padre Adolfo Bachelet, jesuita, hermano de Vittorio Bachelet, vicepresidente de la magistratura en Italia, asesinado por las Brigadas Rojas 12 días después que mi papá, después de encontrarse en la cárcel con algunos miembros del comando responsable del atentado contra mi padre, nos dijo que ellos, después de leer los anuncios fúnebres en las calles de la ciudad, habían hecho autocrítica y habían decidido abandonar las armas. Agradezco, sobre todo, por haber tenido a mi alrededor personas que me apoyaron mucho y que no me dejaron sola. En algunos he encontrado comprensión, en otros solo curiosidad o indiferencia, cuando no sentimientos más negativos. Todo esto, sin embargo, me ha ayudado a comprender y a acoger las vivencias de los demás, haciéndolas mías, aunque sean diferentes, a veces incluso contrastantes, pero no por ello menos merecedoras de respeto. Se establecieron diálogos profundos que con el tiempo se convirtieron en confianza y amistad. También tengo que decir que después, en otras situaciones, el perdón fue un camino largo y problemático, y solo cuando me rendí volvió la paz. Gracias. Grazie, grazie. Gracias. Gracias, Cristina. Pienso que hemos dejado a Cristina al final porque sabíamos que también habría sido muy diferente lo que nos contaba ella a lo de antes, pero todo está vinculado. Podemos ver que existe este hilo entre esto y cómo funciona la vida, la historia de la humanidad, la historia pasada, la historia presente. Y después, ¿qué es lo que es el perdón? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es esta paz si lo miramos desde un punto de vista de justicia que restaura? ¿Cómo nos movemos delante de quien ha sido un agresor o alguien que hizo el mal? Y después, ¿qué significa la memoria de no olvidar y también de perdonar? Cristina nos cuenta después su historia con esta bellísima síntesis que ella hace, perdón, y que para ella el perdón le ha devuelto la paz y la libertad. Entonces, si tienen preguntas, escríbanlas. Mientras tanto, las primeras personas que hicieron preguntas serán nuestros invitados. Entonces yo invitaría ahora a Manolo. Manolo, ahora tenemos 5 minutos, ¿verdad? Entre preguntas y respuestas. Entonces, ¿para quién es tu pregunta? ¿Para Rodrigo o para Cristina? Para Cristina. Entiendo que fueron las Cristina, Brigadas sí. Rojas los autores del atentado contra tu padre, ¿no? Entonces me gustaría saber si después de que pasó todo esto, aunque parece ser que hicieron autocrítica y se dieron cuenta del error que habían cometido, de que no tenía de la barbarie que habían cometido,
si ha habido entre personas que más o menos estuvieron en la órbita de la Brigada Roja algún tipo de acercamiento a ti para que ese perdón sea cara a cara. Porque esto es algo que en España, en concreto con respecto a la ETA, ha dado lugar a mucha literatura, al cine, a muchas las noticias, la prensa, porque es verdad que la ETA abandonó la violencia y decidió dedicarse únicamente a la actividad política, ¿no? Pero se echa en falta ese mayor arrepentimiento y esa vez de pedir perdón personalmente a la persona que se ha hecho daño. No quiero decir que en España, por ejemplo, en el caso de ETA, sí que se han dado algunos casos puntuales, pero a nivel general no. Entonces me gustaría saber si desde la órbita de Brigada Roja, si es que fueron la Brigada Roja los causantes, hubo algún acercamiento hacia ti, acercamiento personal. Lasciamo uno spazio per i traduttori che devono tradurre la domanda. Hablamos despacio porque tienen que traducir la pregunta. Il gruppo che è responsabile dell'attentato a mio papà. El grupo que ha sido el responsable del atentado de mi padre específicamente no era la Brigada Roja, sino núcleos comunistas, un grupo Seguiva l'ideologia, que seguía la ideología, era in sviluppo. pero que se estaba desarrollando. Por tanto, todavía no había alcanzado el nivel ni era tan conocido como las Brigadas Rojas. Por lo tanto, Sono persone che poi a seguito anche eran personas que después de este encuentro que nosotros tuvimos con el padre Bachelet, hemos podido in contatto. entrar en contacto con ellos. Un contacto que en los primeros tiempos E poi è venuta effettivamente y da loro después la richiesta di perdono. vino de parte de ellos el pedido de perdón. E comunque sono realtà De todas maneras, son realidades que se sienten profundamente en el alma, ya sea de quien sufre la ofensa, que también quien la hace cuando se da cuenta de que se ha equivocado. Y también creo que a veces no es tan fácil volver atrás sobre los propios pasos porque de alguna manera esto te vincula con otras personas. Y por lo tanto el discurso después no fue adelante, excepto en tiempos bastante recientes, cuando uno de ellos nos ha escrito volviendo a preguntar si lo que nosotros habíamos declarado al comienzo todavía era válido y que de toda manera esto había sido una vivencia que había llevado dentro de él toda la vida y que lo había hecho cambiar, que lo había llevado a un cambio de camino y también él transmitía a la familia, a los hijos. Grazie Cristina, grazie Manolo per la domanda. Gracias Cristina, gracias Manolo por la pregunta. Probamos a hacer las preguntas un poquito más despacio para ayudar a los traductores. Rodrigo, ahora sería tu pregunta. ¿A quién quieres hacerle la pregunta? Tienes 5 minutos entre respuesta y pregunta. ¿A quién quieres hacerla? A Manolo. Manolo, en tu perspectiva histórica, desde los orígenes de la humanidad, digamos, parece haber como una constante, ¿no? Que es como la violencia, la guerra, en fin. Tú mismo señalabas un paso adelante, pero también esto intercalado con procesos de perdón, de paz, ¿no? Pero también en una dinámica de un paso adelante, 2 pasos atrás, ¿no? Entonces, es como si uno lo piensa al futuro, diría, bueno, seguiremos así, un paso adelante, 2 pasos atrás. Y nunca desaparecerá la violencia, ¿no? La guerra. Entonces,
intuyo que la razón de esto es que en verdad estos momentos de paz son simplemente momentos de tregua en un conflicto permanente, en un momento de una paz espuria, una paz que no resuelve los problemas de fondo, que no restaura, que no genera justicia. Entonces, ¿cómo ves tú esto hacia el futuro, pensando en el futuro? ¿Seguiremos así? Eh, ¿Tendremos posibilidad o cuál es el camino en definitiva para encontrar una paz duradera? Es una pregunta difícil, pero simplemente te pido alguna intuizione, no? M- Para Man- esto. Manolo, se riesci a rispondere questo in 3 minuti, ti possiamo dare un premio. A corto plazo no vislumbro una paz duradera y eterna, ¿no? Porque los conflictos siguen siendo muy grandes, intereses económicos, políticos, territoriales, de hegemonía, mucha disputa entre, sobre todo entre las grandes potencias, que están ahí, ¿no? Hay muchos intereses de mantener, por ejemplo, la explotación de recursos naturales de África, que es lo que está detrás de las guerras que hay allí. Pero, sin embargo, sí creo que hemos matado, en vez debería cambiarlo ahora, en vez de un paso adelante y dos atrás, pues dos adelante y uno atrás, ¿no? Porque, por ejemplo, la creación de la ONU en 1945 ha evitado una tercera guerra mundial. Y ha habido muchos momentos en los cuales se ha hablado de tercera guerra mundial. Recientemente se ha vuelto a utilizar tercera guerra mundial, pero afortunadamente no se ha llegado a ese conflicto mundial que supondría el apocalipsis, ¿no? Yo creo que está ahí funcionando la disuasión, porque sabemos que, por ejemplo, si Rusia ataca con armamento nuclear, en respuesta de Estados Unidos con armamento nuclear, pues va a dañar a todos, que el armamento nuclear tiene una capacidad de destrucción enorme, ¿no? Entonces, vamos a ser optimistas, vamos a pensar que por lo menos se ha conseguido evitar lo más gordo, lo más grave, lo más grande, ¿no? La Tercera Guerra Mundial. Eso sí que aunque se utiliza esa expresión, ¿no? De que estamos ahí, de que estamos a punto de llegar a la tercera, pero no ha habido. Entonces ahí muchas veces se critica a la ONU. En España se hace un chiste fácil que dice que era una ONútil, y yo creo que no, que la ONU tiene un papel muy importante, aunque muchas veces no consigue resolver, no, por ejemplo, ahora no consigue resolver la cuestión de Palestina e Israel, ahora mismo no lo logra, pero está ahí, con todo lo que además conlleva la ONU, que no es solamente el tema político, sino todos los organismos que dependen de ella, ¿no? Para la educación, la sanidad, la cultura, acabar el hambre, la agricultura, en fin, la alimentación. Entonces, quiero ser optimista y mientras que a corto plazo no veo esa posible paz, a largo plazo puede ser que sí. Grazie Manolo. Adesso i traduttori capiscono Ahora quando los si dice traductores che bisogna comprenden. cambiare Cuando se dice que los españoles veloce, hablamos rápido, ¿es verdad? ¿Qué significa? Porque son ideas complejas. No sé si los traductores pudieron tener la posibilidad, porque tenemos todavía un minuto, si hay que... ¿Lo resumo? ¿Más sencillo? No, penso che si è capito benissimo, ma se vuoi Se comprendió muy bien lo que dijiste, pero si quieres decir las líneas principales, tienes 40 segundos. essere sicuri. Quiero ser optimista y decir que la creación de la ONU fue un hecho fundamental y se ha evitado una tercera guerra mundial. Grazie Manolo. Io sono la prima a parlare velocissimo, allora per questo dico. Antes habló muy rápido, por eso dije que me acuerdo que tenemos que hablar despacio. Ahora, por ejemplo, que hemos escuchado estos 3 momentos y también las preguntas, Tre interventi, 2 domande, adesso tenemos el momento de Cristina. Cristina, ¿para quién es tu pregunta? Io la domanda la faccio a Rodrigo. Yo la pregunta se la hago a Rodrigo. Allora, Rodrigo, Rodrigo, era questa. era Se esta. guardiamo oggi Si hoy miramos el mapa del mundo, que está sembrada por conflicto con atrocidades que pensábamos que eran de un pasado, pero que como media entran en nuestras casas y nos interrogan, pero delante de las cuales no sabemos qué hacer. Yo me pregunté muchas veces, ¿pero qué puedo hacer? Pregunto, te lo pregunto. ¿Piensas que sería posible una reconciliación? Un momento en el cual estamos viendo ciertas cosas que no se pueden narrar. ¿Qué camino hoy tenemos que recorrer? ¿Dónde empezar? Sí. Me parece que Manolo ha dado alguna pista en eso, en el sentido de que él
ha señalado como la necesidad de fortalecer el sistema de la ONU. Y hay dos cosas, como dos patas, ¿no?, cuestiones que deben ir de la mano. Una es el fortalecimiento de las instituciones, de generar instituciones, de fortalecer el Estado de Derecho, la democracia, las instituciones como la ONU y otros mecanismos a nivel local, nacional. Pero también es necesario, y en ese ámbito, nosotros como movimiento o como parte de la sociedad civil, ¿no?, pero que está ligada a una visión también religiosa de la existencia, tenemos que generar una suerte de cultura, tenemos que fortalecer una cultura de paz, y esa cultura de paz tiene que corresponderse con las instituciones y se tienen que reforzar mutuamente. Me parece a mí que esas son las dos formas. O sea, tenemos una función como sociedad civil de generar a través de la educación, de voluntariado, de distintas acciones, una cultura de paz. Pero esa cultura de paz se debe reforzar en lo político por instituciones, como Manolo decía, fortalecimiento de las Naciones Unidas, pero no solo eso. A nivel nacional y local habrán otras instituciones que requieren reforzarse y corresponderse con esa cultura de paz. Eso diría. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Cristina. Gracias, Cristina. Gracias. Hay muchas preguntas, ¿eh? Están llegando las preguntas, entonces haremos una síntesis brevísima, solo para ayudar a comprender esta mirada que ustedes nos han hecho dar hasta este momento, para abrir el micrófono para las preguntas. Entonces, tomamos la idea de Manolo. Él nos ha hablado del comienzo de la historia y estos momentos bélicos que van paz y guerra, pero después también nos ha dicho que la vida, la historia, hace dos pasos adelante y una atrás. Y él nos hablaba de la importancia de reforzar las Naciones Unidas, sobre todo también porque era fundamental para bloquear esta idea de la Tercera Guerra Mundial. Y él nos habló de cómo la persona humana perdona y construye. También nos ha hablado de la industria bélica que necesita las guerras para nutrirse con sus productos. Y él también hizo la pregunta si España, por ejemplo, se hizo una justa política de reconciliación. Entonces nos dijo también que todas las guerras tienen una larga historia y que esta amenaza de guerra va también tomada de la mano de otros temas, como por ejemplo la inmigración, que tal vez es un nuevo modo de guerra. Y también nos dijo que las religiones a veces han validado también la exclusión. Entonces la pregunta de Rodrigo, si la paz era solamente una paz, era una pausa entre las guerras, él en esto insistía, diciendo que las Naciones Unidas tienen un rol importante y que se va más adelante que atrás porque existe una gran necesidad de paz. Rodrigo después nos hablaba de los derechos humanos, de las heridas, de las víctimas y de las injusticias que, hablando al final del dolor, y también de esta indiferencia y el no reconocer y no querer ver, y también la dificultad cuando el agresor es una persona respetable, honorable, y entonces después hacia el vínculo con el Papa Francisco, que quien sufre la injusticia debe exigir que se repare. Él decía, el mal hace mal también a quien lo realiza, y hablaba de la realidad de justicia que va dentro de un modelo liberal, la justicia liberal,
que es diferente de la justicia restaurativa. Y él nos hablaba de esta justicia de restauración que tiene que caminar junto al estatus del derecho, y nos hablaba también de cuál es el modelo que funciona hasta el momento, pero que este vínculo entre victimario, víctima y sociedad viene destruido por el crimen. Entonces la justicia al final es reparar estas relaciones, que significa 3 cosas, decía Rodrigo: reconocer el daño, pedir el perdón, y él decía, y eventualmente, parece que no es seguro, ser perdonado. Nos hablaba también de una ética de la reconciliación, de una ética de la justicia y de reforzar la democracia, el Estado de Derecho, respeto al derecho internacional, y al final nos decía una cultura de paz que se construye de la sociedad civil y de las instituciones políticas nacionales y locales. Y después, Cristina nos hablaba de su experiencia de resiliencia y de historia profunda, y de esta historia suya personal, de su espiritualidad, que le dio la posibilidad de comprender cómo la muerte cierra un capítulo de la vida, genera mucha impotencia, y este itinerario emotivo que ella ha hecho la ha hecho decidir y querer permanecer en la lógica del Evangelio, que es un modo de vida. Entonces, dar este salto dentro, que es el perdón, que ella explica también como perdón, porque para ella también le ha restituido, devuelto la paz y la libertad. Y ella cuenta también cómo este modo de hacer ha dado la posibilidad a las personas que han ejecutado el mal, le ha dado la posibilidad de comprender, y ella dice, ha sido un itinerario largo y muy trabajado. Lo importante es que ella nunca se sintió sola. Y ella dice que este sentirse en comunidad le dio la posibilidad de ir adelante. Entonces, perdónenme, a mí me dijeron que hiciera la síntesis. No es que yo quería hacerla, pero digamos que yo espero, Rodrigo, Manolo, Cristina, manda algo en la síntesis que tal vez no tomé, alguna idea, falta algo, o están de acuerdo más o menos con lo que he dicho. Estoy de acuerdo, sì. Ok, grazie. Allora, andiamo alla seconda parte. Entonces vamos ahora a la segunda parte. La segunda parte es el diálogo de ustedes. Yo ahora haré preguntas. Abbiamo Tenemos ahora un momento para un diálogo. Se siete d'accordo, Si ustedes están de acuerdo también por el tiempo, yo leo todas las preguntas y ustedes pueden escribir lo que les sugiere, y así pueden responder y pueden dar la palabra a los 3. Así cada uno toma lo que les sirve. ¿Están de acuerdo con esto? Porque si no, después no podemos responder a todas. Pascual Lubrano nos dice, los libros de historia no ponen en evidencia cuanto ha dicho Manolo. Prevalece en ellos una presentación fría de los hechos bélicos, casi como una normalidad. Por lo tanto, los jóvenes asimilan la realidad de la guerra como el camino primario en el acepto de los pueblos. ¿Cómo hacer para remover del pensamiento del hombre contemporáneo la absurda convicción de que se pueda utilizar la guerra por motivos políticos? ¿Cómo promover el pensamiento de la Lubit de amar la patria de los demás como la propia? Después tenemos otras preguntas y también un agradecimiento para Cristina de Silvia, que dice, gracias Cristina por esta síntesis entre memoria, perdón, reconciliación. Tu experiencia es el don que tú has recibido y que ahora es también nuestro. Es una síntesis experiencial de cuanto Rodrigo compartió. dopo c'è una domanda. Después hay una pregunta para Rodrigo. C'è un meeting sul dialogo Hay adesso in un meeting sobre Spagna. el diálogo ahora en España y él dice, Rodrigo, Puoi dare qualche ¿puedes esempio? darnos algún ejemplo de justicia restaurativa donde hayan intervenciones de instituciones? Ringraziamenti ancora per Agradecimiento todavía para Cristiana. Una pregunta de Silvia. Sono figlia
Soy hija de españoles republicanos emigrados en Argentina y soy hija de una generación en mi país atravesada por una experiencia de violencia, terrorismo, dictadura. Mi è piaciuto il titolo di Me una interesó el título de una diapositiva sobre la Guerra Civil Española, Memoria como camino de reconciliación. Manolo, ¿podrías explicitar algo más de este concepto? Cuando a veces parece que es más simple olvidar, no recordar. Perdón. Ajá. Domanda per Rodrigo. Pregunta para Rodrigo. Rodrigo, has dicho que los que se sienten víctimas de cualquier abuso de poder personal o institucional, estas personas tienen que hacer ver que este abuso existe hasta que desaparezca. A veces, si no se llega a la violencia, parece que no eres escuchado. ¿Qué caminos hay y qué experiencias hay para no tener que acabar en conflictos violentos para reivindicar una determinada situación? Stefania ci chiede, la verità Estefania nos pregunta, la verdad contada por una parte en conflicto nunca es absoluta. Normalmente la verdad que después se conoce es sola la del vencedor, que aunque sí es generoso con los que ha vencido, cuenta solo su versión. Una hipotética compensación de los daños, ¿cómo se puede hacer en esta situación? Esta es una pregunta. ¿Cómo se puede hacer en esta situación? Tal vez esta compensación podría ser el fruto de un abierto confronto post-conflicto entre vencedores y vencidos. Pero hoy no me parece que nunca se haya verificado esta situación. Domanda per Manolo. Pregunta para Manolo. Manolo, ¿tú ves en España como una guerra estas resoluciones judiciales sobre el conflicto catalán? Allora, Entonces, domande facilissime. preguntas muy fáciles. Entonces, ¿quieren hacer en el mismo orden que hicimos la presentación? Empezar tú, por ejemplo, Manolo, después Rodrigo y tú, Cristina. ¿Qué es lo que te sugiere, aunque si había una pregunta para Cristina, qué es lo que te sugiere esto de lo que has vivido? A ti la palabra, Manolo. Bueno, yo creo que hay tres cuestiones que me atañen directamente, ¿no? La primera es la de los libros de historia, la educación, lo que le enseñamos a los jóvenes. Y es cierto que los programas escolares vienen marcados por los ministerios de educación, de los gobiernos. Entonces son programas muy extensos porque hay que explicar toda la historia de la humanidad y a veces se nos escapa el significado real de lo que suponen las guerras, ¿no? Pero tengo que decir que esto lo he vivido yo en mis carnes, tanto cuando yo era alumno como cuando luego he sido profesor, que hemos tenido siempre la necesidad de explicar lo que está pasando, el presente. La historia ya no solo es la historia del pasado, la historia sirve también para explicar el presente. Y yo, por ejemplo, en mi clase he hablado con mis alumnos, recuerdo de la guerra de Irak, recuerdo de la guerra de Palestina, explicando qué está pasando, llevando periódicos de diversas tendencias, incluso llevando a personas, por ejemplo, cuando hemos tenido esta riqueza que nos ha aportado la llegada de inmigrantes, por ejemplo, me permitió en clase con mi alumno abordar el colonialismo español, el Sáhara, por ejemplo, o la Guinea, ¿no? Entonces, es verdad que los libros son como muy marcados los programas, muy encorsetados, pero también es verdad que se habla con los alumnos, con la gente joven y se trata de educar para la paz, ¿no? La segunda pregunta era sobre la guerra civil. Hay que decir que la cuestión de la guerra civil es que después de la guerra, en el año 39, la guerra no terminó. Los vencedores, Franco, hicieron lo que se llamó la causa general, una investigación de lo que había pasado
en la zona que se llamaba Zona Roja, que era como se llamaba Ma- despectivamente a la zona Man- republicana, ¿no? Manolo, Entonces se averiguó Manolo, cuántas víctimas hubo, cuántas Ma- iglesias se quemaron, todo lo que pasó, ¿no? Manolo, ¿puedes hablar un poquito más Sí, lento sí, para la traducción? Gracias. sí. Y entonces se hizo una reparación a su manera por parte del gobierno franquista de las víctimas que había habido en el bando causadas por el bando republicano. Pero nada se hizo de las víctimas que hubo causadas por los franquistas. Ya no entro en la legitimidad de la guerra, que yo creo de siempre que vino por un golpe militar, sino de la guerra ya en sí, porque hubo muerte en los dos lados, ¿no? Pero es que mientras que desde el año 39 los muertos franquistas han sido honrados, hasta que no llegó la democracia, y bien entrada la democracia, hasta el siglo XXI, con las leyes de memoria, no se hizo algo similar en muchas personas que yacían en cementerios o en fosas, que no se sabía dónde estaban, que habían sido fusilados, que habían sido tirados. ¿Sí? Entonces, es necesario leyes que busquen primero averiguar qué pasó, investigar la investigación, y en esto tengo que decir que en España se está haciendo un enorme esfuerzo de investigación de lo que pasó en la guerra civil, de saber lo más cercano posible qué ocurrió. Entonces, es necesario, cuando todo esto ya este periodo que ha sido tardío, porque ya digo que las leyes de memoria comenzaron con el gobierno de Zapatero en el año 2006, para recientes leyes. Entonces, esto está costando su trabajo, porque además no hay consenso político en España. No hay, porque esto que tenía que ser un acuerdo de todos, pues no se ha logrado en España. Y la tercera pregunta ya tan concreta del problema catalán. Efectivamente, el problema catalán está todavía sin resolver, aunque yo creo que se están dando pasos. ¿Eh? Yo, por ejemplo, considero como algo positivo la amnistía, los indultos, la amnistía, como un intento de reconciliación, de perdón. Pero tenemos que verlo por las dos partes. Por un lado, el nacionalismo español es muy fuerte, es verdad que está incrustado en algunas decisiones que tendrían que ser más imparciales, como más no tan sesgadas, como estamos viendo desde el punto de vista judicial, ¿eh? Defendiendo una legalidad extrema, que incluso va más allá de lo que la ley dice, porque todavía para aplicar la amnistía cuesta trabajo saber si, en vez de hacer un concepto generoso de amnistía, me parece que se hace restrictivo, ¿no? Pero también hay que recordar que la otra parte también ha cometido, desde mi punto de vista, dos errores históricos, ¿no? La unilateralidad, ¿eh? En dos casos muy concretos, la proclamación en 1934 del Estat català por Companys dentro de la República Federal Española, que era una falacia porque no existía la República Federal Española, ¿eh? Que trajo consigo pues, la consiguiente represión. Companys fue a la cárcel y luego fue fusilado por Franco después de la Guerra Civil. Y, por otro lado, en 2017, la Declaración Unilateral. Entonces, si lo vemos por las dos partes, efectivamente, el Estado español le está costando mucho trabajo y se está haciendo un proceso muy lento comprender la realidad de que las fronteras de los estados, como en el caso nuestro, no son inmutables a lo largo de la historia, que España es una realidad plurinacional. ¿Mm? Y que entonces, es que además nunca siempre no ha sido así, porque durante la Edad Media y parte de la moderna existieron la Corona de Aragón, que se pondría buena parte de lo que es Cataluña, Valencia, Baleares, el propio Aragón, y la Corona de Castilla, que sería el resto, ¿no? Entonces, nunca siempre, España siempre no ha sido igual, ¿no? Entonces, digo que estos son procesos lentos, pero sí que efectivamente la interpretación de las leyes por parte de la justicia debería ser más generosa por parte de los órganos judiciales, creo que es la pregunta, ¿no? Porque no aplicarlo con un sentido restrictivo, sino amplio, ¿no? Si estamos hablando de una amnistía que conlleva un perdón y una reconciliación, que se fuera generoso en su aplicación. Grazie Manolo. Speriamo che i traduttori siano riusciti a prendere un'idea che è molto Veamos si ha logrado una idea que es muy compleja para las personas que no están en España. Esto es una cosa interesante. Para los grupos de diálogo que será en España, esto será muy interesante. Para los de fuera, tal vez no, porque el diálogo nunca es fácil, sobre todo cuando tocas argumentos que se vinculan con la emoción. Entonces es interesante lo que nos está explicando Manolo, porque como contexto también para los diálogos que se darán después de lo que provoca en las personas que hacen parte de estos laboratorios de diálogo. Entonces, Rodrigo, ¿qué quisieras decir de las preguntas que te hicieron? Sobre la pregunta de ejemplos de instituciones.
Yo diría que al menos en América Latina, hay 4 conceptos que conforman como este nuevo paradigma de justicia restaurativa y que permean tanto los sistemas jurídicos como los diálogos, ¿no? Las deliberaciones que ocurren en el espacio público. Y esos 4 conceptos paradigmáticos que debieran estar juntos son verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, ¿no? Yo decía tentativamente perdonar, porque tengo la impresión de que eso no está bajo el ámbito del Estado. No le corresponde al Estado exigir que las personas perdonen, que las víctimas perdonen. Eso está dentro del ámbito de la virtud ciudadana, de la virtud de la persona. Y entonces al Estado no le corresponde exigirlo, lo puede promover las condiciones para que se dé el perdón, pero no le corresponde por ningún motivo exigir. Lo que le compete al Estado es la verdad, la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, ¿no? Y como ejemplos concretos yo simplemente mencionaría el caso chileno, que es el que conozco, después de una dictadura militar de 17 años, hay actos concretos como políticas de Estado en esta línea, que son, por ejemplo, el establecimiento en el 90 de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Una vez que se entrega el informe que da a conocer entre 2.000 y 3.000 personas muertas por la dictadura, injustamente se da a conocer ese informe, lo da a conocer el presidente de la República, el primer presidente democrático después de la dictadura, Patricio Aylwin, y pide perdón en nombre del Estado a las víctimas, ¿no? Ese es un acto de reparación. Y otros actos de reparación son los memoriales, ¿no? La inclusión de estos temas en los currículos escolares, los museos de la memoria, etc. Posterior a la Comisión de Verdad y Reconciliación se establece la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que tiene el encargo de reparar económicamente o de alguna forma lo que se pueda reparar, porque obviamente que una muerte no se puede reparar, ¿no? Luego, en los años 2010-2011, se establece otra comisión que se llama la Comisión de Prisión Política y Tortura, porque las violaciones a los derechos humanos no se refieren solo a los muertos, ¿no? Sino que también a las personas que sufrieron prisión política y tortura y que sobrevivieron. Entonces viene un nuevo esfuerzo institucional de parte del Estado por reparar. Y ahora, hace un par de años, el presidente de Chile, Gabriel Boric, establece lo que se conoce como el Plan Nacional de Búsqueda. Y es que aún a la fecha siguen habiendo detenidos desaparecidos, no se han podido encontrar y a lo mejor en muchos casos no se va a dar con el paradero, pero el Estado tiene el deber de realizar ese acto de búsqueda, de agotar todos los recursos que sean necesarios para decirle a las familias qué pasó con sus seres queridos, ¿no? Eso con respecto a lo institucional. Después sobre el tema que se planteaba sobre si la violencia, si no queda otra forma más que la violencia, porque efectivamente estas comisiones de verdad no es que son aceptadas unánimemente por toda la sociedad, no, sus conclusiones están rodeadas de conflicto y de controversia. No se aceptan fácilmente. Hay un sector que no las acepta.
¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué se hace? Bueno, se sigue, se profundiza, se mantiene el debate, el diálogo, la deliberación, se entregan nuevas evidencias. Eso es lo que corresponde seguir haciendo en un sistema democrático. Al respecto, esta pregunta aludía un poco al tema de la violencia, no violencia, ¿no? Cómo enfrentar las injusticias, violencia o no violencia. Había un estudioso, Van Clausewitz, que a lo mejor algunos conocen, que decía, bueno, la guerra es simplemente la política por otros medios, ¿no? Pero otra teórica política, Hannah Arendt, en un libro que se llama On Violence, sobre violencia, ese es el título del libro de Hannah Arendt, dice, en verdad, la violencia no es política, la violencia está fuera de la política, ¿no? Yo tiendo a pensar con lo que dice Hannah Arendt, la violencia no es política y por lo tanto no podemos renunciar, aunque sea difícil, aunque esto esté rodeado de conflicto y controversia, a seguir adelante con ese esfuerzo. Muchas gracias, Rodrigo. Damos la palabra a Cristina, que, bueno, había una pregunta que era para ti. No sé si te gustaría además comentar alguna cosa que te provoque todo esto. Ah, scusate, spiego spagnolo. Se me la ripeti per cortesia. Ho sentito Rodrigo e ho parlato subito in spagnolo. Scusate tutti. Scusate Perdonen todo, enseguida hablé en español. Cristina, ¿qué te provoca lo que has escuchado? ¿Qué quisieras decir también a la pregunta que se ha hecho para ti? ¿Me puedes responder la pregunta específica, pero te la encuentro enseguida, ¿eh? Entonces, la pregunta que te decían gracias y te preguntaban gracias por esta síntesis entre memoria, perdón y reconciliación. Tu experiencia y el don que tú has recibido que ahora es nuestro. Es una síntesis experiencial de cuanto Rodrigo compartió. Te han dicho otras cosas. Si quieres decir algo de esto y después, si no, yo mientras tanto te encuentro la pregunta. Va bien así, gracias. Yo creo que la memoria es algo importante porque uno restituye algo a quien te ha hecho el daño. También las personas continúan a vivir también en el recuerdo por lo que han construido y que tal vez no han logrado llevar hasta el final. Son también personalidades importantes cuyo itinerario ha sido interrumpido y que tal vez puede ser útil a todos nosotros hoy. Memoria en este sentido, que la colectividad puede llevar a término un itinerario que en un modo cruento fue interrumpido. Dos, la memoria sirve también para no olvidar, porque sirve para verificar lo que eran cosas justas de las que tal vez no lo eran, precisamente no lo eran. Una cosa que también me impresionó es la verdad es de los vencedores. Entonces, si la verdad es de los vencedores, según mi parecer, es necesario tener también claro en las personas y sino construir en las personas esta conciencia que a veces también por lo menos donde que existen cosas justas a priori de todo y otras cosas que no lo son tanto, tan justas, que tomaron un camino un poco equivocado, atravesado. Pero más allá de todo, yo creo que es necesario un esfuerzo colectivo para venir al encuentro uno de otros. Y para venir al encuentro es necesario desarmar nuestras palabras, desarmar nuestros pensamientos, tener un ánimo libre. Y esto no es algo que surge espontáneamente. Esto es un entrenamiento, necesario hacer un entrenamiento y por tanto este es un esfuerzo que tal vez solo no logras hacerlo, pero juntos logramos hacerlo, porque yo he visto que los demás, con el ejemplo de los demás, también mis pensamientos que a veces eran no realmente muy
libres, han sido también moldeados y se han hecho más pacíficos. Y después, para mí, lo que ha sido para mí ha sido también un momento de gracia. Y por esto siento que tengo que decir que la gracia existe. Otras veces que no he vivido esta experiencia, ha sido realmente un gran camino, una conquista. Por tanto, como dentro yo sentía como la no paz, que no lograba alcanzarla, o que tal vez me esperaban alcanzarla, pero ha sido necesario recorrer caminos de acercamiento. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina, Rodrigo, Manolo, por estas palabras. Y si me permites, Cristina, yo tomo tus palabras para una pequeña conclusión, porque me parece que tú realmente has dicho cosas que quisiera reforzar. Porque Rodrigo antes decía que a veces el victimario es respetable y honorable, y a veces no está arrepentido. Y esto es lo más difícil del perdón. Entonces, Cristina ahora nos dice cosas que el perdón es una conquista. También Rodrigo nos decía, no es automático, no es un deber. Se puede pedir perdón, pero no siempre. Cuando se habla de una gracia, uno puede decir también, porque ella hablaba antes de la lógica del Evangelio, uno se podría preguntar, ¿y cómo hace? Sí, la lógica del Evangelio, ¿cómo perdona uno que no tiene esta lógica del Evangelio? Pero ella nos explica esto, dice esto que llega, si una persona entrenada, con ánimo libre, y ella dice que hay que desarmar las palabras y los pensamientos. Y dice también que esta conquista, juntos podemos hacerla. Muy interesante, muy bonito también. También una síntesis que puede generar mucho diálogo después, cada uno con sus temas. Y les agradezco muchísimo, Cristina, Rodrigo, Manolo. También gracias a las personas que han hecho la traducción porque han tenido que correr un poco. Y ahora le doy la palabra a nuestros amigos María Ángeles y a Ferdinando para terminar esta primera parte. Grazie. No, volevo soltanto dire grazie a tutti quelli che si hanno collegato, ma soprattutto grazie a queste persone che hanno dato il suo tempo per fare questa bellissima tavola rotonda e questo momento di profondo dialogo. Noi vi proponiamo di continuarlo anche se siete riuniti in piccoli gruppi, di continuarlo in questi piccoli gruppi o poi dopo che si potrà anche trovare su internet perché pensiamo che questo è stimolante anche per poi approfondire di più, no? Allora vi ricordiamo anche dove ci potete trovare, questo centro del dialogo. Este centro del diálogo nos pueden encontrar aquí, gyoshalfocolar.org, y también tenemos una página y diálogo for unityfocolar.org. Les agradeceríamos también si alguien tiene la posibilidad de libremente puede dar alguna ayuda económica. La parola a questo podrían contribuir. Allí en el afiche tienen esto, si hacen clip pueden ayudar a dar un aporte económico. Queríamos decirles también que en octubre, noviembre más o menos, queremos hacer una segunda mesa redonda. Veamos si logramos, pero la idea es poder invitar a Jesús Morán, copresidente del Movimiento de los Focolares, con otras personas, y también les informaremos de esto. Gracias por este momento y hasta la próxima. Pensavo se lo Zoom rimane ancora collegato Si un el minuto. Zoom se queda todavía conectado un minuto, si los grupos que están conectados, que son algunas personas, si pueden escribir Così
la partecipazione e la presenza. La participación, la presencia. Si desean, gracias realmente. Approfondiamo. Profundizamos. Gracias.